me voy a charlar un ratito con Martín Ramírez Tagorian. Vamos a hablar un poquito de política, de la actualidad, de cómo va evolucionando este gobierno y qué es lo que está por venir. ¿Cómo estamos con el clima, Patri? 12 grados 6 décimas, aumentó 2 décimas de grado, cielo despejado, 76 el porcentaje de la humedad, viento algo aceleradito del sector oeste a 18 kilómetros en la hora. Muy bien, bueno, ya lo habíamos anunciado, vamos a darle la bienvenida a Martín Ramírez Tagorian, analista político. Martín, buen día, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Acá charlando un ratito con los oyentes, desayunando de a poquito. ¿Usted ya desayunó? ¿Matecito? ¿Un cafecito? ¿Qué está tomando? Sí, un cafecito con leche. Arranqué temprano, pero bueno, todavía es temprano. Es temprano. Yo le digo que para mí es temprano hasta las 9. Después de las 9 ya puede. Sí, y hasta a veces ya las 9 es tarde, ¿viste? Las 9 es temprano, pero a la vez también a veces es tarde para arrancar. Pero bueno. Más si tenemos compromisos y esas cosas, ¿no? Tal cual. Bueno. Pero bueno, nada. Está muy bien. Martín, estaba leyendo hace un ratito, me sorprendió a medias, pero me sorprendió que este informe que voy a decirle lo publique la revista Time, porque la revista incluyó en esta última edición a Javier Milei, al presidente, entre las 100 personas más influyentes del mundo, ¿no? Y sorprende, ¿no? Entre las 100 más influyentes de todo, no sé en qué puesto está, no leí todo el artículo, empecé a leerlo, pero no lo leí completo, pero entre las 100 más influyentes de todo el mundo, el presidente. Esto habla a nivel internacional de cómo se lo ve al presidente, pero también refleja un poco cómo se lo ve acá en el interior, ¿no? En nuestro país, digo. Sí, es curioso, ¿no? Porque esto tiene que ver, la revista Time lo tituló como un ícono global para la derecha. Sí, señor, exacto. Creo que va de la mano, Sergio, en lo que vos mencionás, un poco como el presidente viene desde que asumió tratando de posicionarse en la agenda internacional. Si recordamos sus últimos discursos en Davos y demás, siempre él tuvo como una autenticidad, podemos estar de acuerdo o no, en su discursividad en torno a, ser el centro o el protagonista ante la situación. Y esto sin estar condicionado por la realidad social argentina, porque eso creo que es lo llamativo, ¿no? Porque el posicionamiento internacional prácticamente deja fuera a la Argentina en términos de agenda. Sí. Lo que quiero decir es, nosotros como argentinos, ver que nuestro presidente esté dentro de las personas 100 más influyentes cuando tenemos otro tipo de problemáticas, no nos resulta ni atractivo ni llamativo, pero para la gente internacional sí, claro. Creo que tenemos hoy otro tipo de preocupaciones o cuestiones a resolver, ¿no? Creo que el gobierno hoy está encarando un proceso que ojalá llegue a su fin, y en el buen sentido lo digo, de la ley base, ¿no? Digo, que se pueda lograr este avance en la parte legislativa y que le permita al gobierno, a través del consenso, poder tener una aprobación mucho más efectiva a la hora de poder llevar adelante sus políticas públicas, ¿no? Sí. Y hablando de consensos y demás, algo que mucho no le gusta a Milei, ¿no? Esa palabra consensos, dice, él no quiere negociar, ¿no? Por lo menos es lo que dice. Pero no quiere negociar, pero está presentando una idea que es el pacto del 25 de mayo, ahora que queda poquito ya para este pacto del 25 de mayo, buscando consensos, porque de alguna manera para llegar a un pacto hay que encontrar consensos, ¿no? ¿Y cómo lo ve planteado esto? ¿Se podrá lograr ese pacto del 25 de mayo con los gobernadores, con sindicalistas, con el resto de los políticos, o está alejado de esa situación? Bueno, creo que todavía faltan 40 días, que lo podemos pensar como algo positivo o como algo negativo, porque el tiempo nos aprieta, pero me parece que en las últimas semanas el silencio marca en algún punto que hay una negociación muy interesante entre el presidente, o mejor dicho, el ministro del Interior, Guillermo Franco, los gobernadores, los legisladores, y por sobre todo los bloques dialoguistas. Creo que en el Congreso están teniendo una trascendencia muy importante los bloques que garantizan una gobernabilidad poniendo reparos suficientes como para marcar una línea, pero que también permiten generar esto del consenso, que vos bien mencionás, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la construcción, por ahí va la intención del gobierno de poder llegar a un posible acuerdo por la ley bases. Me parece que va de esa mano. Creo que falta todavía, pero hay buenas señales.
yo estaba pensando mientras lo escuchaba a Martín, interesante todo lo que vamos charlando, lo que vamos dialogando, y yo pensaba, ¿no? La imagen del presidente sigue buena, a pesar de los días que han pasado. Generalmente arrancan con buena imagen, la mayoría de los presidentes, y a medida que van pasando los meses, los días, esa imagen tiende a decrecer y en algún caso hasta bajar bastante. Hoy, ¿cómo podemos hablar de la imagen del presidente? ¿Se mantiene positiva? Sí, sin duda, Sergio. La imagen del presidente se va midiendo hasta por semana. Como es tan cambiante la agenda, claro. El dato de inflación el lunes quedó viejo, digo, en la agenda. Entonces, como va cambiando tanto hoy, la mayoría de consultoras de opinión pública lo están midiendo semanalmente. Y lo que encuentran es que el presidente ronda los 48 o 50 puntos de imagen positiva. Lo cual es muy alto. Es muy alto. Y sí, al margen de tener el otro porcentaje de imagen negativa, siempre suele suceder que la balanza se inclina hacia lo negativo más que hacia lo positivo después de 100 días de gobierno. Entonces, eso es muy interesante para analizar, porque hay un apoyo por parte de la sociedad, hay un núcleo duro de un 20%, que hoy tal vez parece poco, pero si lo trasladás a un electorado es muy alto, que lo está acompañando al presidente en las medidas más duras. Es un 20% que está de acuerdo con el ajuste, es un 20% que lo va a acompañar en toda la gestión, y eso, digo, pensándolo, trasladándolo al año que viene, que es un año de elecciones, lo deja muy bien parado. Digo, esto es tan cambiante, digo, que no habría que asegurarse esto de acá a fin de año, ¿no? Pero sí hay un margen que lo está acompañando, pero sobre todo cruzado por un factor que me parece que habla un poco del contexto, que es la esperanza. Hay un factor emocional que la gente... Que es muy importante. Es muy importante. Tiene la esperanza de que estas cosas cambien, de que las cosas cambien, ¿no? Eso por lo menos es lo que marcan los datos de opiniones de distintas consultoras. Y yo pensaba en eso, en la imagen positiva, no tenía el número exacto, pero ronda el 50%, según lo que nos decía Martín. Y vos decís, bueno, en una situación donde, en un contexto complicado, con muchos despidos, achicamiento del Estado, con aumento de tarifas, con una inflación que arrancó en el 25, pero bueno, eso también es positivo ver cómo va descendiendo. El último registro fue del 11, dicen que abril estaría en un dígito o estaría cercano al dígito, o sea, menor que el 11%. Digo, con un montón de cosas complejas, el gobierno o la imagen presidencial sigue siendo elevada. Eso es llamativo también, ¿no? Sí, sobre todo que el dato de inflación fue positivo en términos de cómo estaba la inflación estos últimos meses, pero también teniendo presente que hay una realidad, que ese dato de inflación está asociado a una caída muy grande del consumo. Obviamente. Y eso se está sintiendo, sumado, ¿no?, al aumento de tarifas que bien vos mencionás y de servicios. Creo que si podríamos verlo y dividirlo en dos etapas, el año pasado, hasta enero, hubo un periodo de mucha incertidumbre. Enero, febrero de este año hubo mucha incertidumbre, ¿no? Entre los periodos electorales, entre cuando asumió Javier Milei y lo que luego sucedió, que no se sabía qué iba a pasar, hasta con las cuotas de los colegios privados. Todo había incertidumbre. Y bueno, sigue habiendo, ¿no? Pero bueno. Tal cual. Pero creo que ahora hay un factor, perdón, Sergio, que tiene que ver más con... Bueno, ya la situación es real, ahora hay que transitarla porque la posibilidad de salir serán 4, 5, 6 meses, o por lo menos eso es lo que se plantea. Entonces creo que un poco ya transitamos la peor situación. Esto en términos de opinión pública obviamente es muy subjetivo y todos tenemos realidades distintas, obvio, sí. pero que la realidad social está golpeada, sí, está golpeada desde lo económico, digo, eso no hay duda, ¿no? Sobre eso le quería hacer la consulta, sobre el tema de cuándo vendría el rebote. Digo, los especialistas hablan de que ya estaríamos en el fondo, o sea, lo peor de la crisis, como decía recién Martín, ya la habríamos tocado, y a partir de ahora no sé si el rebote, la curva de rebote cómo es, ¿no? Si la curva, Milei decía en un momento, dijo él y el ministro de Economía también, dijo que cuando se liberara el cepo, el rebote iba a ser muy rápido.
la economía, digo, ¿no? Con más crédito, los mismos bancos dijeron que iban una vez abierto el cepo, iban a haber una explosión de créditos y demás, ¿no? Sí. Yo por ahora no lo veo tan cercano esta apertura del cepo, pero ¿cómo será la curva ascendente? Mira, yo creo que va a ser muy progresivo. Me parece que todavía no veo las condiciones dadas para que la situación reactive de forma a nivel shock, ¿no? Digo, que sea algo inmediato. Me parece que va a ser progresivo y sí va a estar condicionado, que me parece que todavía esto no está en agenda y no se está viendo y sí le está afectando a muchas personas, es el desempleo. Sí. Creo que eso sí se va a empezar a notar y los índices de desempleo van a subir, porque al margen de los despidos que está habiendo en el Estado, las empresas también se están achicando por una cuestión lógica, por una cuestión financiera. Entonces, en ese sentido, creo que los despidos va a ser la siguiente ola en términos de situación crítica social. Sí. Ahora bien, ¿cuándo esto tendría que reactivar? Y bueno, yo creo que van a ser entre 3 y 4 meses donde el gobierno pueda terminar de acomodar la inflación para luego poder brindar una cierta certidumbre al mercado y que permita tal vez que haya crédito, no digo que las pymes se vuelvan a recomponer. Me parece que todavía tiene discusiones por delante el gobierno como el tema de las prepagas también, ¿no? Bueno, entonces, el tema de las prepagas es un temazo, porque ayer justamente hablábamos de esta situación a propósito del anuncio que hizo el vocero presidencial, ¿no? Sobre el anuncio de la Secretaría de Industria y Comercio, que dictó esta resolución que ordena a las empresas de las prepagas, por lo menos a un grupo que son siete prepagas, a retrotraer los precios a diciembre del 23. Hoy leía, esto no va a ser tan fácil, o sea, está bien, están obligadas a hacerlo, pero las prepagas se van a resistir, es evidente que esto va a ser así. Hoy decían que con estos valores, por ejemplo, no pueden garantizar los servicios esenciales, ¿no? Tal cual. Creo que ahí hay una guerra muy clara del gobierno contra Velocopit y demás cuestiones de las empresas. Digo, hay que retroceder un poco para darse cuenta que el aumento desmedido de las prepagas viene de la mano de la regulación planteada en el DNU. Entonces, claro, esto no es ajeno al gobierno de Javier Milei. Creo que ahí se les escapó de la mano, de las manos, todo tipo de negociación, ¿no? Correcto. Perdón, Sergio, discúlpame. No, digo, estoy de acuerdo. Fue propiciado por la desregulación. O sea, bueno, se sabía que iba a pasar. No podían poner, se están diciendo que no se le pueden poner un límite. Bueno, se le fue de las manos. Sí, y creo que hay tres actores en esta conversación pública. Uno, la voz del gobierno, que es más del ataque, más asociado a la identidad propia del presidente Javier Milei. Por otro lado, la voz de las prepagas, que prácticamente no está teniendo trascendencia. Y hay una realidad ahí que el tema de salud es complejo y las prepagas hoy tal vez no llegan a cubrir los costos de salud. Es un poco una rueda, ¿no? Entonces, y hay una tercera voz que es la sociedad. Como nosotros o todas aquellas personas que tengan una prepaga hoy se ve en condiciones de tener una cuota que prácticamente aumentó un 100%, en cualquiera de los planes, ¿no? O hablando de planes básicos, desconozco planes altos. Entonces, eso afecta a todo el mundo, al margen de que no hubo una actualización en paritarias, un montón de factores que obviamente la prioridad la tiene la salud muchas veces, entonces uno no duda, pero esto es una más de los aumentos que tiene, y al margen de los aumentos del Estado es un aumento privado. Entonces me parece que ahí el gobierno, si confía tanto en su capacidad de negociación, tiene que poner un poco el orden sobre este conflicto, porque la gente se va a cansar, ¿no? En algún punto. Y sí. Martín, gracias por estos minutos, por desayunar un ratito también con nosotros y analizar la actualidad y el porvenir. Me quedo con la luz de esperanza. Me decía 4 meses coincide más o menos con la primavera, o sea que empezaríamos más allá de la estacional, la primavera, tendríamos un comienzo de primavera para la economía de los argentinos, para la sociedad argentina, ¿no?
Sí, ojalá que sea antes, pero digo, creo que el Pacto de Mayo, digo, lo que depare del Pacto de Mayo, la ley bases y demás, le van a dar realmente las bases de ser aprobado para poder gobernar y tener más certidumbre, sobre todo hacia afuera y también hacia adentro, ¿no? Me parece que va de la mano. Creo que la inflación está bajando, que si miramos la gestión anterior, que todo el tiempo estábamos esperando que la inflación baje, eso no sucedía y hoy está sucediendo, y me parece que va a ser un factor importante cómo se va a reagrupar la oposición. Creo que hay una fragilidad partidaria en todos los espacios, y me parece que es necesario o es parte de las democracias tener unas oposiciones fuertes para poder no eliminar los procesos que implique el oficialismo, sino también para poder garantizar una cierta equidad, ¿no? Totalmente. Martín, un abrazo grande, hasta la próxima, gracias por estos minutos. Abrazo grande, Sergio, que andes bien. Igualmente, gracias. Martín Ramírez Tagorian, analista político, en la mañana con nosotros.